Bien, estábamos resolviendo el ejercicio número 2 del modelo 4. Bien, entonces habíamos construido la recta numérica. Ahora vos tenés que buscar un valor del intervalo de -1 a 0, que en este caso podría ser el -0.5. Y lo mismo, lo reemplazas en la función, que es -4 por -0,5 dividido por un positivo. Entonces, menos por menos es más, y más dividido por más es más. No me interesa el valor numérico, me interesa el signo. Entonces, acá escribís un más. Ahora vamos con el último intervalo. Puedes tomar el -2. Esto es f' de -2 es igual a -4 por -2 sobre más. Menos por menos da más, sobre más es más. Obviamente estos cálculos uno lo puede hacer de forma o de manera mental, pero en el parcial siempre tenés que justificar algún procedimiento, porque uno dice, bueno, es acá te va a dar un menos, entre más, directamente escribís el menos, pero tenés que hacer algún procedimiento, ¿sí? Para justificar. Entonces me resultó un más. Vuelvo a repetir, quiero aclarar esto. Cuando nosotros ubicamos puntos que no pertenecen al dominio, normalmente los extremos me tienen que dar el mismo signo. ¿Te puede dar distinto? Sí, sí puede ocurrir eso, pero si te dan distinto, volver a corroborar con otro valor, ¿sí? Por las dudas. O con el mismo, pero volver a revisar tus cálculos. Pero lo normal es que te den iguales. Bien, ahora, otra cosa más, chicos, para que ustedes puedan corroborar. Recordarán cuando nosotros vimos la primera parte de la materia, la regla de signos. Entonces, mira, arriba tenés un negativo y abajo tenés un positivo. Entonces, menos entre más es menos. Todo esto es menos y este es más. ¿Por qué no lo considero por intervalo? Porque realmente esto que está acá, nosotros lo trabajamos de esta forma. Esto que está acá. O sea, el -1 y el 1 no debería ir. Entonces acá es un menos y acá es un más, por la regla de signos. Pero no los quiero confundir. De preferencia, utilizar Bolzano. Pero Bolzano es, digamos, es la regla de signos, pero mejorado. ¿Sí? Bien, entonces, volvemos a este ejercicio. Si este es positivo, significa que acá está creciendo. Si este es positivo, significa que la función original está creciendo. Si este es negativo, significa que la función original está decreciendo. Y si este es negativo, la función original está decreciendo. Estos son el signo de la derivada. Y arriba lo que vos estás reflejando es el comportamiento de la función original. Ahora, muchos se preguntan, pero Isaías, entonces, ¿el -1 qué es? ¿Es un máximo o mínimo? Ni idea. Yo no sé qué es, porque recuerde que no está dentro del dominio. Y el 1, ni idea. Pero el 0, sí tengo idea. El 0 es máximo. ¿Por qué? Porque a la izquierda está creciendo y a la derecha está decreciendo. Entonces, por lógica es un máximo. Y los máximos yo los represento con una letra M mayúscula. Listo. El máximo es el 0. El 1 y el -1 no son nada. No tengo ni idea, porque no pertenecen al dominio. Entonces, en este ejercicio me pide el intervalo de decrecimiento. El intervalo de decrecimiento lo puedes escribir de esta forma. Intervalo de decrecimiento es igual. Desde 0 a 1, obviamente abierto en ambos, porque este es raíz de la derivada y este es un punto que no pertenece al dominio, por eso es abierto. Unión desde 1 a más infinito. Y tenemos resuelto el ejercicio número 2. Me parece que en las alternativas aparece un punto y coma en vez de la U de unión. Es lo mismo. Te puede aparecer una U o un punto y coma. Es lo mismo.
Y tendríamos resuelto el ejercicio número 2. Profe, una pregunta. Sí. Siempre que tengamos solamente un punto crítico, ¿es necesario usar el dominio para poder más o menos guiarte haciendo la recta? ¿O No, solo teniendo un punto crítico ya se puede hacer, digamos, bien? si vos tenés más de un punto crítico, igual tenés que considerar los puntos que no pertenecen al dominio y trabajarlo de esta forma. Ah, bueno, dale. Bien. Recuerden que puede aparecer un punto crítico o más. Bien, no sé si existe alguna otra consulta con respecto a este ejercicio. De lo contrario, continúo. La letrina. Bueno, me parece que no hay más consultas. Vamos al ejercicio número 3. Ahora vamos con integrales. Voy a avanzar para ver si hago otros ejercicios más. Vamos con el ejercicio 3 de este mismo modelo. Ahora sí vamos con integrales. Nos dan integral de 2x a la 4 por el logaritmo natural de x por el diferencial de x. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo sé si es por sustitución o cómo sé si es por partes? Bueno, lo recomendable es que ustedes primero prueben si es por sustitución. Y si no es por sustitución, obviamente va a ser por partes. Tengan cuidado con los ejercicios, porque existen ejercicios que vos lo podés resolver por sustitución y por partes. Porque a veces ustedes cuando te viene el parcial se preguntan entre sus compañeros, dicen, no, yo lo resolví por sustitución, yo lo resolví por partes y llegaron al mismo resultado. ¿Existe este tipo de ejercicios? Sí, son raros, pero existen. Pero este ejercicio yo me doy cuenta a simple vista que es por partes, no puede ser por sustitución. Por lo siguiente, eh, tengo que observar el argumento del logaritmo natural. El argumento es x y observar el polinomio que está afuera. El polinomio que está afuera es un polinomio de grado 4. Entonces, cuando la diferencia de los polinomios es mayor a 1, directamente va a ser por partes. Así que tenemos que tener muy claro todo eso. Vuelvo a repetir, adentro tengo un polinomio de grado 1, afuera tengo un polinomio de grado 4, entonces es por partes. Y otra señal más es por lo siguiente, cuando tengo un logaritmo y tengo un polinomio, normalmente es por partes. Entonces como que tengo muchas señales. Y la forma de agilizar este proceso es con la práctica, pero más o menos ahí les he mencionado algunos tips. Bien, entonces, como sé que es por partes, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que no es necesario que ustedes se lo memoricen porque lo tienen en su formulario. Es esta que está acá. Integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Es decir, como ahora yo sé que esto es un ejercicio integral por partes, la fórmula que tengo que utilizar es esta. Integral de u por diferencial de b, y esto es igual a u por b menos integral de b por diferencial de u. Y el problema que tiene o que se encuentra de un inicio es cómo sé quién es U y quién es DB. Para saber quién es U, ustedes tienen que utilizar una mnemotecnia. Probablemente tu profesor te ha dado, por ejemplo, ILATE o ILPET, etc. La mnemotecnia que yo utilizo es LOCTE. Pueden utilizar cualquiera. No sé cuál utiliza el profesor Sebas, no sé cuál utiliza el profesor Cristian, no lo sé. Eh, pero vamos a utilizar esta mnemotecnia. ¿Qué significa locte? LO es logaritmos. ¿Qué significa P? Polinomios. ¿Qué significa T? Trigonométricos. ¿Qué significa E? Exponenciales. Bien, entonces, sea cual sea la técnica, les va a funcionar para todos los ejercicios. Locte, ILATE, ILPE, no sé cuál les dio el profesor Sebas o el profesor Cristian, pero yo utilizo Locte.
Entonces, con esta mnemotecnia yo voy a saber quién es U. U, comenzamos. Logaritmos, sí tenemos. Acá tenemos un logaritmo. Es lo primero. Lo primero que encontramos es U. Entonces, logaritmo sí tenemos. Significa que U es logaritmo natural de X. ¿Eso qué significa? Si vos decís que U, este que está acá, que es tu fórmula integral por partes, si vos decís que U es logaritmo natural de X, todo lo que te sobra, que en este caso es integral de dB, que es todo esto lo que te está sobrando, va a ser igual a todo lo que te está sobrando. Porque si vos decís que U es logaritmo natural de X, entonces sacás este logaritmo natural de X, ¿y qué nos quedó? El 2X a la 4. Entonces, esto es integral de 2X a la 4 por diferencial de X. Listo. Esa es la idea de integral por partes. Reconocer gracias al log de quién es U, y todo lo que te sobra o te queda del ejercicio va a ser siempre integral de dB. Ahora, es difícil confundir cuál tengo que derivar y cuál tengo que integrar. Sé que acá tengo que integrar porque tengo el símbolo de la integral. Entonces es difícil confundir. Ahora, nosotros acá los tenemos que derivar. Derivadas acá, derivada de U. En integrales, cuando derivas, se escribe D, no se escribe el símbolo prima. Entonces ahora, acá tenés logaritmo natural de X. Esto que está acá es una derivada por tabla. ¿Cómo sé que es por tabla? Porque el argumento es X. Si el argumento es, por ejemplo, menos X o 7X a la 4, ya dejó de ser tabla y se convierte en cadena. Es así. Cualquier expresión distinta de X es cadena. Entonces, Se queda 1 sobre X. muy bien. Entonces, 1 sobre X por el diferencial de X. Recuerda que en el tema de integrales siempre agregas un diferencial de X. Ahora, por este otro lado, lo que tienes que hacer es integrar. La integral diferencial de B siempre es B, porque es una integral por tabla. ¿Sí? Esta es una integral por tabla. Ahora, otra cosa que tenemos que recordar de las integrales es que los coeficientes o las constantes siempre van fuera de la integral. Entonces, pones el 2 afuera, x a la 4 por diferencial de x. Y acá nos quedó una integral por tabla. Es por tabla esto. No es ni por sustitución ni por partes. Esto es una integral por tabla. Entonces, esto es b es igual 2. Y como es una integral por tabla, voy a mi fórmula. Lo tenemos acá. Sé que es por tabla porque es x a la n. ¿Por qué es tabla? Porque la base es x, por esa razón. Entonces, esto va a ser igual a x al n más 1 sobre n más 1 más una constante. Entonces, esto es x elevado a la 5 sobre 5, pero más una constante no lo escribís acá, porque estás dentro de la integral por partes. El más una constante lo escribís al final. Ahora, otra cosa, este 5 nunca puede quedar debajo de la x, siempre tiene que estar afuera. Entonces, esto es 2/5 por x a la 5. Y tenemos la primera parte. Sabemos quién es u, hemos calculado quién es du, sabemos quién es integral de db y hemos calculado quién es b. Ahora, recién vas a utilizar la fórmula de integrales por partes. Recordemos que era integral de u por db, y esto es igual a u por b menos integral de b por du. Entonces, u sabemos que es logaritmo natural de x. B sabemos que es 2/5 por x a la 5. Como es una multiplicación, lo puedo expresar de esta forma. Siempre es una costumbre que tenemos todos los docentes de escribir polinomio primero. Es únicamente por costumbre. ¿Sí? Menos integral b es 2/5 por x a la 5. Y du es 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Y quién es integral de u por db? Lo que nosotros estamos calculando, ¿no? Integral de 2x a la 4 por el logaritmo natural de x por el diferencial de x. Entonces observen, esta integral que tenemos desde un inicio que tenemos que calcular es igual a todo esto que está acá. Acá no hay nada que calcular. Ya está resuelto porque acá no tenemos el símbolo integral. El problema está acá. Así que vamos con esta parte del ejercicio.
Veamos. Igual 2/5 por x a la 5 por el logaritmo natural de x, menos, recuerden, las constantes siempre fuera del integral. Ahora, otra cosa más, recuerden que tenemos acá una multiplicación. X a la 5 y abajo tenemos una x. Significa que puedes simplificar una x arriba y una x abajo. Entonces nos va a quedar x a la 4. Ahora, esto es igual 2/5 por x a la 5 por el logaritmo natural de x menos 2/5. Y esto que está acá es una integral por tablas. ¿Cómo sé que es una integral por tabla? Porque es una potencia y la base es x, por esa razón. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, integral de 3x más 1, ponele a la 5 por diferencial de x, esto que está acá no es tabla. ¿Cómo sé que no es una integral por tabla? Porque la base no es x, la base es 3x más 1. Entonces esto es por sustitución o por parte. Entonces esto es una integral por tabla porque la base es x, esto es x a la 5 sobre este 5 más una constante. Recuerden que la constante puede ser cualquier letra. Puede ser una C, K, no sé cuál utiliza los profesores que me están cubriendo en las comisiones. Es indistinto, ¿sí? Ahora, únicamente tenemos que hacer un pequeño cálculo. Este 5, como está abajo, sale como un quinto. Significa que este 5 va a multiplicar este 5 que está acá abajo y me queda 2 sobre 25. Y tenemos resuelto el ejercicio. Ahora, cuando nosotros vamos a las alternativas, porque obviamente este es el formato de los parciales, algunos tienen problema para identificar. Y obviamente acá tenemos la respuesta, es esta, porque si el número 2 lo pasas a multiplicar, te va a dar esta misma expresión que está acá. Es decir, si vos no sabes factorizar, vas a tener problema. ¿Sí? Bien, otra cosa más, por las dudas, recuerden que si nosotros tenemos un 2 acá afuera, ¿sí? Este 2 cuando multiplica un logaritmo por algo, este 2 nunca va dentro del argumento. Multiplica el logaritmo afuera, nunca el argumento, pero sí multiplica a este 1 que está acá. Por eso me va a quedar 2/5 de x a la 5 por logaritmo natural de x. Nos dan desordenado, un poco distinto, como para tratar de confundirlos a ustedes. Ahora ustedes dirán, pero Isaías, si no llego al resultado que está, pero llego a este, obviamente que es válido, pero tratar de llegar o de buscar dentro de esas alternativas, porque recuerden que el examen final, espero que la mayoría promocione, para el examen final, recuerden que es choice, o sea, no cuenta esto. Si yo estoy en el examen final y presento esto, profesor, no me sirve, porque el examen final ustedes nunca presentan resolución, solamente presentan la respuesta y tiene que llegar alguna respuesta del docente, ¿sí? Bien, y tendríamos resuelto este ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Isa, una consulta. ¿Sí? Al principio del ejercicio habías dicho que como una mnemotecnia para ver cuando el polinomio de grado 4 hay una diferencia de mayor a cuánto era para saber si era por partes o por sustitución. Sí, cuando la diferencia de logrado es mayor a 1, directamente es por partes. Ok. Era eso, no me acordaba. Bien, otra aclaración más. Si esto fuera 2x al cuadrado, uno dice, bueno, esto está al cuadrado y esto está x a la 1. La diferencia es una unidad. Entonces, sí o sí es sustitución. No. Si la diferencia de los grados es 1, entonces proba primero por sustitución. Pero si la diferencia de los grados es mayor a 1, directamente es por partes y listo. Pero eso ocurre normalmente cuando vos tenés un polinomio por una exponencial. O sea, cuando vos tenés esta naturaleza. Cuando vos tenés ejercicio, este es clave lo que les estoy mencionando, cuando vos tenés ejercicio de esta naturaleza, un polinomio por una exponencial, fíjate bien en los grados de estos polinomios. Si la diferencia es una unidad,
entonces lo más probable que sea sustitución. Pero si la diferencia de los grados es mayor a una unidad, entonces directamente es por partes. Por ejemplo, si yo tengo integral de x al cubo por e a la x, esto obviamente no va a ser por sustitución, porque mira que este es de grado 1 y este de grado 3. La diferencia son 2 unidades, entonces no es sustitución directamente por partes. Ahora, cuando vos tenés un polinomio por un logaritmo, normalmente es por partes. Es otro tipo. Bien, recuerden que siempre es probablemente, no es 100% seguro. Vamos con el otro ejercicio de área. Bien, vamos al ejercicio número 4. Nos dice, tiene que estudiar bastante ejercicio de área. Es fijo que les va a venir dentro del parcial CSI1 de área. Así que tienen que estudiarlo sí o sí. Calcular el área de la región encerrada entre los gráficos de las funciones. Nos dan dos funciones. Nos dan la función f, que es x al cuadrado, y luego nos dan una función g, que es 2 menos x al cuadrado. Pero nos dice para x comprendido entre 3 y 0. Después voy a hacer unos pequeños comentarios. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el parcial, chicos, chicas? Lo siguiente. Les va a venir un ejercicio de área. Sí o sí tiene que haber dos funciones. Sí o sí. Sí o sí dos funciones. Y a veces se les agrega una restricción. Y a veces no. Voy a aclararlo todo en este ejercicio. Entonces, vamos a pensar que no existe esta restricción. Porque eso también puede pasar. Nos dice únicamente el ejercicio. Vamos a pensar que estoy en el parcial. Bueno, voy a pensar que yo estoy en el parcial. Y dicen calcular el área de la región cerrada entre los gráficos de las funciones y siempre me tiene que dar dos funciones. Aclaración. A veces está en el parcial y les viene esto. La función f igual, un ejemplo, x al cubo menos 7x y mencionan eje x. Ojo con esto. Está en el parcial, les pide calcular el área de la región encerrada entre los gráficos de las funciones f, o entre el gráfico de la función f y el eje x. Y uno se pregunta, Isaías me dijo que siempre tiene que haber mínimo dos funciones, no veo la otra función. Tengan cuidado con eso. Acá tenés la primera función, acá está la segunda. ¿Y quién es eje x? El eje x es la función g de x igual a 0. Esa es la trampa que existe. Así que téngalo presente. Siempre tiene que haber dos funciones. En algún lugar está la otra función. ¿Sí? Entonces, si te dice eje x, entonces g de x igual a 0. Otra aclaración más. A veces en el parcial te ponemos eje y. Y les puede aparecer en el parcial lo siguiente. Calcular el área de la región encerrada entre los gráficos f y eje x y eje y. Y uno dice, bueno, acá tengo tres funciones. Error. El eje y no es función. El eje y es una restricción. ¿Y cuál es esa restricción? X igual a 0. Tengan mucho cuidado con esto. Esto sí es función, pero esto que está acá no es función. Es una restricción. O sea, es un X igual a 0. Muchísimo cuidado con esa trampa, que siempre está latente. En alguno de los dos temas va a estar o esto o esto. ¿Sí? Así que, ojo con esto. Entonces, retiro todo esto porque no es el caso. Me dan las dos funciones con total normalidad, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero lo anterior se les puede presentar en los parciales. Entonces, el primer paso es igualar las dos funciones. Si ustedes desean este ejercicio, lo pueden resolver graficando las funciones, pero siempre uno quiere evitar las gráficas porque se puede confundir. Prefiero de manera analítica, que es lo que voy a explicar ahora. Más extenso, más seguro. Entonces, primer paso es igualar las dos funciones. La función f es x al cuadrado y la función g es 2 menos x al cuadrado. Muchos me dicen, bueno, ese ya entiendo que tengo que igualar, pero no sé por qué. Nosotros igualamos
las dos funciones porque cuando nos piden calcular el área, nosotros estamos frente a integrales definidas. ¿Y qué es una integral definida? Es una integral donde acá tenés valores, un valor acá y tienes un valor acá. Tienes un límite inferior y un límite superior. Siempre que nos piden calcular el área, siempre va a haber estos dos valores, o sea, es una integral definida. ¿Y cómo encontrás estos dos valores? Igualando las dos funciones. Por esa razón lo igualás. Entonces, ahora, nosotros tenemos que trabajar esta ecuación. El menos x al cuadrado lo vamos a pasar al primer miembro. Ahora tenemos acá 2x al cuadrado es igual a 2. Este 2 lo pasas a dividir y nos queda que x al cuadrado es igual a 1. Bien, entonces recordemos la primera parte de la materia. Como el x está elevado al cuadrado, extraemos raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado se convierte en módulo. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y por definición de módulo se desprende dos valores. Se desprende un valor negativo y un valor positivo. Estos dos valores, ¿quiénes son? Son estos que van acá. Porque vos vas a plantear un techo menos piso. De repente eso aún no lo ven o ya lo vieron en la clase anterior. Pero estos valores que están acá son los que van acá, ¿sí? En el límite inferior y superior, porque es una integral definida. Bien. Ahora, acá viene la trampa, porque ustedes están en este ejercicio y dicen, bueno, el límite inferior es menos 1 y el límite superior es 1, y comienzan a plantear el ejercicio. Hacen esto. Hacen esto en el parcial, de menos 1 a 1, y escriben techo menos piso. Recuerden que esa es la fórmula. Hacen esto. Y comienzan a resolver el ejercicio. Y lamentablemente eso es incorrecto. Es la trampa. ¿Por qué digo que es incorrecto? Porque tenemos una restricción, la que está acá. Ojo, si no existiera la restricción, si no te doy en el parcial, o bueno, no te da el profesor, este caso, sí o sí, esto sería el límite inferior y el superior. Listo. Si no existiera la restricción, esto sería el planteo correcto. Pero existe la restricción. Entonces, cuando existe la restricción, hay que tener mucho cuidado. La restricción me dice desde 0 hasta 3. Entonces, significa que este menos 1 no participa en la resolución del ejercicio. El hecho de que sea negativo no significa que por esa razón no está participando, sino que el menos 1 está fuera del intervalo. Entonces, tu intervalo es de 0 a 3 y el único valor que está entre 0 y 3 es este 1 que está acá. Entonces, vos vas a tener que plantear lo siguiente. El intervalo de 0 a 1 y luego tenés que plantear el intervalo de 1 hasta 3. Ya por lógica de menor a mayor, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. El único valor que está dentro de esta restricción es el 1. Por esa razón se particionan dos intervalos. Ahora, nosotros tenemos dos intervalos, significa que vamos a calcular la suma de dos áreas. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Por cada intervalo vas a hacer una especie de bolzano. No es bolzano, pero más o menos pensado de esa forma. Entonces, de este intervalo vos vas a tomar un valor intermedio, o cualquiera, pero menos los extremos. Algunos me dicen, Isaías, pero vos pones corchete, ¿por qué no puedo tomar el 0 y el 1? No se puede, o no se debe, ¿sí? Siempre un valor intermedio. Vamos a considerar el 0.5, entonces voy a reemplazarlo en ambas funciones. Tanto en la función f como en la función g. Voy a reemplazarlo tanto en la función f como en la función g. ¿Y por qué hago esto? Porque necesito saber quién es el techo y quién es el piso para poder plantear la integral. Ahora, la función f es x al cuadrado, significa que es 0,5 elevado al cuadrado. Y la función g es 2 menos x al cuadrado, que es 0,5 al cuadrado. Estoy reemplazando el 0,5 en las x. Ahora, lo que tengo que hacer es únicamente ingresar en la calculadora
El 0,5 al cuadrado me da aproximadamente, bueno, esto es 0,25. Y acá ingresamos 2 menos el 0,5 al cuadrado. Y esto me resultó 1,75. Entonces, ¿quién es mayor? Mayor es G. Entonces, G hace el papel de techo y F hace el papel de piso porque es el valor más pequeño entre los dos. Lo mismo haces con el otro intervalo. Ojo, todo lo que estoy haciendo es para evitar graficar, porque si vos logras hacer el gráfico, ya no es necesario hacer esto. Entonces, voy con la función f. Tomo un valor intermedio. Obviamente voy a tomar el entero. No me voy a complicar la vida. 2 lo reemplazas en la función f y nos queda 2 al cuadrado. Y en la función g es 2 menos 2 al cuadrado. Acá me va a resultar 4 y acá me va a resultar menos 2, si no me equivoco. ¿Qué significa? Que f es ahora techo y g ahora es piso. Entonces, esto es lo que puede ocurrir en el parcial. 3 intervalos es difícil que aparezca en el parcial para que ustedes planteen 3 intervalos. Tengan presente eso. Porque 3 intervalos es únicamente extender el ejercicio, porque si ustedes con 2 intervalos lo saben resolver, se sobreentiende que con 3 intervalos también lo van a poder resolver. Pero no les va a aparecer el parcial, es muy difícil. Bueno, es casi imposible que les aparezca para que planteen 3 intervalos. Una aclaración más. Cuando vos estás calculando quién es el techo y quién es el piso, normalmente tiene que haber un intercambio. Me refiero a lo siguiente. Si en este intervalo F es piso, en el otro tiene que ser techo. Si acá G es techo, en el otro tiene que ser piso. ¿Y qué pasa si te dan iguales? Volvé a hacer el cálculo. ¿Puede ocurrir eso? Sí, pero también es muy raro, o sea, casi imposible. Lo normal es esto, que se intercambien los papeles. Si acá es piso F, en el otro tiene que ser techo, ¿sí? Bien, entonces ahora recién podés plantear la integral definida. Integral de 0 a 1, donde tenemos que restar techo menos piso por la fórmula. El techo es G, entonces es 2 menos x al cuadrado, menos el piso. El piso es x al cuadrado. Menos el piso. Y todo esto le cerramos entre paréntesis por el diferencial de x. Ahora, vamos con el otro intervalo. Acá tenés integral de 1 a 3. Techo menos piso. El techo es f, que en este caso es x al cuadrado, menos el piso, que ahora es g, que es 2 menos x al cuadrado, y cerrás todo esto entre paréntesis por el diferencial de x. Mirá que tenés dos integrales. Voy a calcular esta integral por un lado, esta integral por otro lado, y sumarlo. O directamente desde acá sumar, ¿sí? Como ustedes prefieran. Otra observación más. Cuando ustedes estén en un ejercicio de área dentro del parcial, lo más común, lo más probable es que les quede integrales donde ustedes tengan que aplicar distributiva y con eso les alcanza. Es muy difícil que acá les aparezca una integral que ustedes tengan que resolver por sustitución o por parte. ¿Existe la probabilidad? Sí, pero es pero muy baja esa probabilidad, ¿sí? Lo normal es que te dé integrales donde se va a resolver por distributiva. Bueno, me queda menos de un minuto. Vamos a hacer lo mismo, corto. Me demoro porque esto se está grabando. Así que calculo que en 2 minutos estaré enviando un nuevo enlace de Zoom.